circuitos eléctricos. Tenemos aquí los circuitos eléctricos, los cuales pueden ser en serie. Como vemos en este momento, este es un circuito en serie porque sigue una misma línea. En los circuitos en serie hay que tener en cuenta que van a tener la misma intensidad en todas las resistencias y diferente voltaje por cada resistencia. Para circuitos en paralelo, sale de aquí, llega a la intensidad hasta este nodo y se divide, teniendo por cada intensidad, por cada resistencia, una intensidad. Es decir, si tenemos 3 resistencias en paralelo, tendríamos 3 intensidades. Pero las mismas resistencias tienen el mismo voltaje cuando es en paralelo. A continuación realizaremos unos ejercicios para poder tener más en cuenta esta parte de las resistencias. En este ejercicio tenemos una resistencia de 45 ohmios y un generador de 15 voltios, lo cual vamos a calcular la intensidad de la misma. Sacamos los datos: resistencia de 45 ohmios, voltaje de 15 voltios, y necesitamos calcular la intensidad. Para poder calcular la intensidad en este circuito eléctrico utilizamos la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Reemplazamos los valores del voltaje. ¿Sí? Despejamos, porque en este momento necesitamos calcular la intensidad. Despejamos. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Reemplazamos los valores y nos quedaría 15 sobre 45. Al simplificar nos da un resultado de 1/3 amperios. ¿Sí? En este momento hemos trabajado con la ley de Ohm. Ahora vamos a realizar un circuito en serie. Como nos podemos dar cuenta, aquí sigue una misma línea. Entonces nos pide calcular la intensidad, la caída de tensión, la potencia que consume en cada resistencia del siguiente circuito. Tenemos los datos. Nosotros vamos a especificar a cada una de las resistencias un nombre. Le pongo resistencia 1, resistencia 2, una resistencia equivalente que va a ser el total de todas las resistencias, el voltaje, la intensidad total que ingresa a todo el circuito, el voltaje en cada una de las resistencias que viene a ser la caída de tensión. A más de esto, vamos, para poder sumar la resistencia equivalente, sumamos las dos resistencias en este sentido, resistencia 1 más resistencia 2, dándonos como resultado 5 ohmios. Como nos pide calcular la intensidad que ingresa a todo el circuito, entonces nosotros vamos a utilizar la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Despejamos la intensidad, quedándome intensidad es igual a voltaje sobre resistencia equivalente. Reemplazamos estos valores y nos da una intensidad de 3 amperios. Ahora necesitamos encontrar la caída de voltaje en cada una de las resistencias. En este caso vamos a trabajar con la resistencia 1. Ponemos resistencia 1 es igual a voltaje 1 sobre intensidad. Como nosotros sabemos que en un circuito en serie la intensidad es la misma para las resistencias, entonces utilizamos la misma intensidad. Despejamos el voltaje y me quedaría voltaje 1 es igual a resistencia 1 por intensidad. Reemplazando estos valores nos queda 6 voltios. El mismo procedimiento hacemos para la resistencia 2 y nos quedaría 9 voltios. Para poder comprobar si en realidad está bien, sumamos los dos voltajes y nos debe dar los 15 voltajes que ingresó al circuito, ¿sí? De lo cual nos da 15 voltios. Ahora vamos a calcular la potencia en cada una de las resistencias. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Voy a calcular la potencia 1 con el voltaje 1 de la primera resistencia y la intensidad que ingresó a todo el circuito, dándonos como resultado 18 watts. Calculo para la resistencia 2. La potencia nos da como resultado 27 watts. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un circuito en paralelo. Como vimos anteriormente, para trabajar con circuitos en paralelo se manifestaba, ¿sí?, que
los circuitos en paralelo van a tener el mismo voltaje en las resistencias, pero hay una intensidad por cada una de las resistencias. Al darnos cuenta en esto, yo voy a resolverle primeramente gráficamente al ejercicio. Tengo que unir las dos resistencias para que me quede una sola resistencia equivalente. Para poder sumar resistencias en paralelo, tenemos que poner 1 sobre el valor de cada resistencia. Quedaría 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 3 más 1/2. Resolvemos esta operación de fracciones dándonos como resultado 5/6. Ahora, para sacar mi valor resultante, todo lo que esté en el denominador va a pasar al numerador y lo del numerador va a pasar al denominador, y este viene a ser mi resultado final. Resistencia equivalente va a ser igual a 6/5 ohmios. Cuando yo ya tengo encontrar la resistencia equivalente, yo voy a poder encontrar mi intensidad. La intensidad total, aplico la ley de Ohm, que significa resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Despejando, esto es igual a voltaje sobre resistencia equivalente. Procedo a reemplazar los valores. Aquí tengo una fracción mixta, medios con medios, extremos con extremos, dándome un resultado de 70/6. Al simplificar me quedaría 35 tercios amperios. Ahora necesito calcular la intensidad en cada uno de las resistencias. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que yo encontré la intensidad total, pero llega a este nodo y se va a dividir, dándonos como resultado lo siguiente. Para poder calcular en cada una de las resistencias, aplico de la misma manera la ley de Ohm, pero por cada resistencia. Resistencia 1 es igual a voltaje sobre intensidad 1. Aquí ingreso el voltaje de todo el sistema, porque en circuitos en paralelo se tiene el mismo voltaje para las resistencias. Reemplazamos los valores. Intensidad 1 es igual a voltaje sobre resistencia 1, sería voltaje 14, resistencia 1 2, simplificando me quedaría 7 amperios. El mismo procedimiento realizamos para la resistencia 2. Despejamos, intensidad 2 es igual a voltaje sobre resistencia 2. Reemplazamos los valores, 14 tercios. Ahora, ¿cómo sé si en realidad ingresó la intensidad total? Entonces sumamos las dos intensidades que ingresaron en este nodo y debería salirme el mismo resultado que ingresó. Sería 7 más 14 tercios. Al realizar esta operación tenemos 35 amperios. La intensidad que ingresó al circuito era de 35 tercios y ahora sale 35 tercios. Eso significa que los cálculos están bien realizados.